Bueno, ahí estamos entonces. Vamos a dar comienzo a la clase número 8, aritmética y álgebra, que es la clase que está subida en el aula virtual. Ahí les voy a presentar la pantalla. Bueno, ahora vamos a pasar a los números racionales. ¿Sí? Los números racionales. Entonces vimos los naturales y los enteros. Ahora vamos a ver los racionales. Sí, tenemos que llegar hasta los números reales. ¿Sí? Bueno, los números racionales, ¿sí? Son los que ustedes conocen como fracciones más que todo. ¿Sí? Acá está la definición de números racionales. El concepto de números racionales hace referencia a aquellos indicadores que permiten conocer el cociente entre dos números enteros. ¿Sí? La noción de racional proviene de ración, era para repartir, de ahí es que surge el nombre de racional. El símbolo que nosotros utilizamos para determinar los números racionales es la Q. ¿Sí? Es la Q, se usa para determinar el número racional. Las características de los números racionales es que es un conjunto infinito, ¿sí? No tiene primer ni último elemento porque empieza en el menos infinito y termina en el más infinito. Es un conjunto ordenado, ¿sí? Q es un conjunto denso también. Denso quiere decir que entre dos números racionales existen infinitos números, ¿sí? Entonces, cuando se habla de un conjunto denso, quiere decir que entre dos números existen infinitos números, ¿sí? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Bueno, el conjunto de los números racionales está formado por todos los números que pueden ser escritos de la forma, ¿ven? Escritos de la forma A y B, o sea, como fracción. ¿Sí? Ahí acá aparece lo que es fracción. O sea, todos los números que se pueden escribir como fracción se determinan como Q, número racional. Para ubicar los números racionales en la recta, bueno, está en la recta, también puede ubicar números racionales en la recta. Sí, hay varias formas para hacerlo. Dividirlo esto en segmentos es lo que se hace en primaria. Se divide a cada segmento que representa una unidad en el número de partes que indica el numerador, el denominador quiero decir. A partir de 0 se cuenta el número de partes que indica el numerador. ¿Sí? Esa es la forma que utilizan en primaria para ubicar fracciones en la recta. Nosotros lo podemos hacer más fácil directamente. Por ejemplo, si yo tengo un medio, ¿sí? Un medio, que sería un número racional, para pasarlo a la recta numérica, lo que hago es dividir el numerador en el denominador y eso me daría 0,5. 0,5 es lo que yo voy a ubicar en la recta. 0,5. Es una forma más fácil y más rápida para ubicar. Entonces un medio equivale a 0,5, estaría ahí. Es la mitad de 1. 0,5. ¿Sí? Después ven bien eso. Después, cuando nosotros tenemos una fracción, ¿sí? En una fracción, a ver, lo voy a escribir acá, tenemos una parte que se llama numerador y otra parte que se llama denominador. ¿Sí? La parte de arriba es la que se llama numerador.
Y la parte de abajo es la que se llama denominador. Esas son las partes en la fracción, ¿sí? Bueno, a partir de lo que es fracción, nosotros podemos eh, hacer algunas, no me sale la palabra ahora. Podemos hacer algunas, aplicar algunas propiedades de fracción, ¿sí? Y hacer operaciones con fracciones. Las operaciones que son suma, resta, multiplicación y división, y también operaciones combinadas. Antes de hacer esas operaciones, nosotros podemos obtener lo que se dicen fracciones equivalentes. Equivalente quiere decir que son fracciones iguales. Por ejemplo, un medio, ¿sí? Podría ser lo mismo que tener 2 cuartos, 2/4. Tienen distintos números, pero valen lo mismo, porque 1 dividido en 2 es 0,5 y 2 dividido en 4 también es 0,5. O sea que el valor es el mismo, pero se escriben con distintos números. Eso se llaman fracciones equivalentes. Con fracciones equivalentes nosotros podemos hacer operaciones. Dos de ellas y que son muy importantes son las de ampliación y la de simplificación. Y la que más se usa, no es la que más se usa, la que más usamos nosotros los profes de matemática es la de simplificar, ¿sí? Para ampliar una fracción se tiene que multiplicar el numerador y el denominador en un mismo número, ¿sí? Por ejemplo, acá yo un quinto, tengo un quinto, ¿sí? Y a esa fracción yo la voy a ampliar. Entonces debo multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número, distinto de cero. No puedo elegir cero para hacerlo. Tiene que ser distinto de cero. Entonces acá supongamos que yo elija el 2. Acá voy a poner 2. Entonces multiplico a cada uno de esos por 2. 1 por 2, 2. Y 2 por 5 o 5 por 2 es 10. Entonces ahí yo tengo ya una fracción que está amplificada y que es equivalente. Tienen el mismo valor. Puedo sacar, puedo seguir sacando fracciones equivalentes por amplificación y sí, puedo sacar infinitas, porque acá puedo volver a elegir multiplicar por 2, puedo volver a elegir multiplicar por otro número, qué sé yo, por 3, por 4, por -1, por -2, por el número que yo quiera, pero siempre el número que yo elija tengo que multiplicar en el numerador y en el denominador. ¿Entienden eso es lo que digo? Sí, Sí. profe. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de ampliar una fracción, la vamos a simplificar. ¿Sí? Entonces, para simplificar, lo que se hace, se divide el numerador y el denominador en un mismo número. En la amplificación multiplicaba, acá voy a dividir. Acá, por ejemplo, tengo 80/30, decido dividir en 5, ¿sí? Entonces divido el 80 en 5, me da 16, el 30 en 5 me da 6, después elijo dividir en 2, 16 dividido en 2 es 8, y 6 dividido en 2 es 3, ¿sí? Y podría seguir sacando más fracciones equivalentes por simplificación, podría sacar, pero en este caso ustedes se van a dar cuenta que yo a 8 lo puedo dividir en 2, pero a 3 no. A 3 lo puedo dividir en 3, pero a 8 no. Entonces, cuando se simplifica, llega un momento en el cual ya no se puede seguir sacando fracciones equivalentes. No es el mismo caso de amplificación, que es infinito. No, acá tiene un final, ¿sí? Hasta donde ya no se puede achicar más, como dice acá el apunte. Ya no se puede achicar más.
Entonces ahí llegamos a, cuando ya no se puede simplificar más, la fracción se llama irreducible. Irreducible. Porque ya no se puede reducir más. ¿Sí? Bueno, ¿entendieron hasta ahí todo? Sí, profe. Bueno, ¿nadie tiene ninguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Acá ya vienen las expresiones decimales, que son las expresiones que nosotros vamos a trabajar con las fracciones. O sea, como lo que dije yo hace un rato, pasar una fracción a un número decimal, ¿sí? Para expresar un número racional de la forma a sobre b como número decimal, se debe dividir el numerador en el denominador, ¿sí? Eso es lo que yo les dije que hicimos hace un rato acá para ubicar en la recta, ¿ves? Dividir el numerador en el denominador y eso me dio 0,5, que es un número decimal, ¿sí? Entonces, ahí están los ejemplos, ven, de lo que yo les acabo de decir. Ven, un menos un medio es dividir menos 1 en 2 y eso me da menos 0,5, ¿sí? Lo mismo pasa con los demás ejemplos. Entonces, ¿cómo pasar un número racional expresado como fracción a una expresión decimal? ¿Sí? Los decimales también son racionales, ¿no? Después tenemos expresiones fraccionarias de un número decimal. Acá tenemos tres casos, que son los tres casos más importantes, que son un número decimal finito, un número decimal infinito periódico, ¿sí? Y un número decimal infinito semiperiódico, o mixto también le saben decir. Entonces tenemos tres casos. Tenemos finito o exacto, que también le saben decir. Finito quiere decir que tiene un principio y tiene un fin, lo contrario de infinito. Infinito periódico quiere decir que se repite, periódico quiere decir que se repiten los números. Y decimal infinito semiperiódico quiere decir que se repiten algunos números y otros no. ¿Sí? En otros autores van a ver que dice al decimal finito le dicen exacto, al decimal infinito periódico le dicen periódico y al decimal infinito semiperiódico le dicen decimal mixto. ¿Sí? Esos son los mismos. Y después están los que no son ni infinito ni periódico, o sea que no se clasifican dentro de ninguno de esos casos. ¿Sí? Cada una de esas clasificaciones de los números que ustedes tienen que saber bien, salen a partir de cómo yo paso un número decimal a fracción o una fracción a un decimal. Según el tipo de número que me dé ahí, va a ser la clasificación. Por ejemplo, acá yo tengo 0,4. 0,4 es un número decimal finito o exacto, porque no tienen más números, no continúan los números, empieza y termina 0,4. No es 0,4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, no. Ahí nomás ya corta el número, ¿sí? Para pasar un número decimal finito a fracción, ven acá, hay una de las formas es multiplicar, ven, en este caso multiplico y divido por 10. Entonces eso me da 4 sobre 10, que simplificado, porque acá lo quise simplificar, a 4 lo divido en 2 me da 2, y a 10 lo divido en 2 me da 5. Eso, lo que yo hice ahí es pasar, ¿sí?
el 0,4 a fracción. Otra forma que la hacen también es contar los números que están después de la coma. Por ejemplo, yo tengo 0,4. Yo tengo que contar la cantidad de números que hay después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma si yo tengo 0,4? 1. 1. Si hay un solo número después de la coma, quiere decir que yo le tengo que agregar un 0. A ver, acá lo voy a poner. 0,4. Oh, no va a salir ahora. 0,4. Bueno, si hay un solo número después de la coma, quiere decir que yo lo voy a dividir en 10. Le quito la parte decimal, ¿sí? O sea, le quito el 0 y la coma, y lo que hago es 4 dividido en 10, directamente. Si hubiera sido 0, por ejemplo, 0,45, ¿sí? ¿Cuántos números hay después de la coma? 2. Entonces hubiera sido 45 dividido en 100. Si yo hubiera tenido 0,532, 0,532. Entonces yo, vuelvo a repetir, escribo todo el número sin el 0 y sin la coma y cuento los lugares. Después de la coma hay 3 lugares, quiere decir que va a ser dividido en 1000. Los lugares son la cantidad de ceros que yo tengo que poner. Y después lo simplifico. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Bueno. Después tenemos, eso es para pasar, exacto. Después tenemos para pasar periódicos. Y después tenemos para pasar mixtos, o sea, semiperiódicos. Vamos a ver ahora un ejemplo para pasar un número. Acá únicamente está para pasar exactos, ¿no? No está esto. Seguramente que lo puse en la otra clase. Acá hay un video, ¿sí? Que es un video que saqué de YouTube, que habla sobre lo que estamos viendo ahora, que son las fracciones y los números racionales. Después, ¿ustedes ya estuvieron viendo esta clase o no la vieron? Yo sí lo leí, pero el video no ¿Ya lo vi. estuvieron anticipando esto? Bueno, acá en ese video habla de todo lo que nosotros venimos trabajando, que se los dejo ahí para que les ayude a ustedes a entender el tema. ¿Sí? Por ahí hay algunas cosas que digo yo que quedan más claras ahí en ese video. Arriba y abajo hay números enteros, o sea, arriba y abajo pueden ir Les números pido entonces positivos que o vean bien esa números clase, negativos. que Voy a dar vean aquí bien unos el ejemplos de video números racionales, por ejemplo, y menos después 2 sobre 5, ese es un número continuamos con racional. la clase número 9, que únicamente ahí en esa clase terminamos pasando números enteros, números exactos a fracción. Faltan ver los otros dos casos que no están ahí, que ya se los voy a agregar porque acá directamente ya pasa a números irracionales. O sea, antes de pasar a números irracionales y reales, vamos a ver los dos casos que quedan para pasar. Vamos a volver atrás. Ustedes ya pueden ir adelantando eso que está subido desde hace un tiempo ya que lo he subido. Entonces acá me quedan ver esos dos casos, ¿sí? Esos dos casos que faltan para pasar expresiones decimales a fracción, ¿sí? Únicamente vimos expresión decimal finita o exacta. Faltan ver las otras dos que las voy a agregar acá abajo, no es que voy a hacer una clase nueva, ¿sí? Las voy a agregar allí abajo, ¿sí? Así que todos entendieron hasta donde vimos. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿No? No, profe.
Bueno. Vamos a ver entonces esos dos casos que faltan y lo voy a agregar ahí en el aula. Recuerden, para los que entraron al último, que mañana tenemos clases presenciales a las 6:40 y tienen que ir todos, no lo vamos a hacer por burbujas porque si no terminan yendo dos nomás. Ya saben, vayan todos, al menos que pase algo raro hoy a la noche, no creo, ojalá que no. Vamos a tener clases presenciales. Bueno, profe, mañana nos vemos. Bueno, vamos a ver los otros dos casos que quedan y ya con eso vamos a terminar la clase. Ahí estoy abriendo la pantalla donde sale. Esperen un minuto. Bueno, ¿ustedes habían visto esto de pasar decimales a fracción anteriormente? ¿Recuerdan haberlo visto antes o no? Sí, Bien. profe, yo sí. Yo también, profe, lo vi en la universidad, o sea, solo de sistema de numeración nada más, de cómo pasar de número de decimal a hexadecimal y de binario a Claro, todo sistema de eso, numeración. sistema de numeración, pero nunca de Bueno. Esto del pasaje lo tienen que saber muy bien ustedes. Le voy a subir yo el apunte donde sale todo eso. A ver, ahí está. Bueno, ahí alcanzan a ver entonces los tres casos. Decimal exacta a fracción, ¿sí? Decimal exacto a fracción. Sí, profe. Después tenemos el periódico puro a fracción o el periódico mixto, que son los mismos que vimos nosotros, ¿eh? El finito, le pongo las dos formas, por las dudas lo vean en otro libro de otra forma. Bueno, nosotros el que vimos ahí recién es el fracción, el exacto, que contábamos los lugares y lo dividíamos en 100, en 10 o en 1000. Después tenemos el otro caso, que es el periódico, ¿sí? Bueno, acá yo tengo yo acá 1,33, ¿sí? Alcanzan a ver el 1,33, 1,13 quiero decir. Que yo lo que quiero hacer es pasar ese 1,13 periódico. El arquito significa que se repiten infinitas veces el 13, o sea que es 13
13, 13, 13, 13, 13, 13. Porque el arquito ocupa a los dos números. ¿Sí? ¿Cómo hago para pasar ese 1,13 periódico a fracción? Entonces, lo primero que yo hago, alcanzan a ver ahí, que escribo todo el número, ¿sí? Todo el número sin la coma y sin el arquito. ¿Ven? Que yo pongo 113. O sea que copio todo el número sin el arquito y sin el punto. Luego voy a restar. Siempre se resta lo que está delante del arquito, ¿sí? O sea, la parte no periódica. ¿Sí? Bueno. Y después a eso lo voy a dividir, ¿sí? En la cantidad de lugares que hay después de la coma. Después de la coma hay 2 lugares, ¿sí? Que es el número 13, son 2 lugares. Como es periódico, quiere decir que se repite. Cuando se repiten, va 9. O sea que va un 9 por cada uno de los números que se repiten. ¿Sí? En este caso, como el 3 se repite, va un 9. Y el 1 se repite, va otro 9. Luego resto, ven, y me quedan 113 menos 1, 112, dividido en 99. Y después veo si se puede simplificar o no. ¿Sí? Ese sería el caso. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos 2234,1. Ahora el que se repite es el 1. O sea que es 1, 1, 1, 1, 1. Como yo no puedo poner infinitamente 1, se pone el arquito y eso significa que se repite el 1 infinitas veces. ¿Cómo hago entonces? Copio todo el número. ¿Ven? Copio todo el número. Todo el número. ¿Sí? Sin la coma y sin el arquito. Ya eso le resto lo que está delante del arco. O sea, 2234. Los números que están después de la coma, hay un solo número, que es el 1, y se repite. Por eso va 9. Resto y me da el resultado. ¿Entendieron eso, chicos? Sí, profe. Profe, ¿lo puede volver a explicar? Se me cortó. Tengo que anotar, yo tengo que pasar 1,13. 1,13. ¿Sí? El periodo es 13. O sea, el número que se repite es 13. Acá lo que yo voy a pasar es un número periódico puro a una fracción. Entonces copio todo el número. Copio todo el número, que sería en este caso 113. Lo pongo el número sin la coma y sin el arquito. Lo copio al 113 y le resto lo que está delante del arquito o delante de la coma. ¿Sí? Le resto, en este caso es 1, por eso resto 1. Luego los números que van abajo son la cantidad de números que tengo después de la coma. Después de la coma tengo 2 números y esos números se repiten. Por cada número que se repite va 9. ¿Sí? Si el número no se repite va 0, pero en este caso los dos se repiten, va 9. Un 9 por cada número. Luego resto y después veo si puedo simplificar o no, si no ahí ya termino. En el segundo caso tengo lo mismo, tengo 2234,1, o sea que tengo que poner todo el número, le resto lo que está delante de la coma, ven, le resto eso, ¿sí? Y después me fijo, después de la coma hay un solo número y se repite, por eso va 9, ¿sí? Bueno. Después tenemos el otro caso que es periódico mixto. Mixto quiere decir que hay una parte que se repite y una parte que no se repite. Eso significa con mixto. Acá tenemos también el 1,13 periódico, pero el periodo únicamente está en el 3, no está en el 1. O sea que acá sería 1,13, sería 1,1333333. El que se repite es el 3. El procedimiento es el mismo, copio todo el número, ven, copio todo el número,
le resto lo que está delante del arquito, ¿sí? Que en este caso es 11, y abajo voy a poner los 9. El 9 va por el número que se repite y el 0 va por el número que no se repite. Resto y simplifico. Pasamos al otro caso acá. 0,1769. El que se repite es el 69. El 17 no se repite. Entonces hago lo mismo. Copio todo el número sin la 0 y sin la coma. Entonces 1769. Le resto lo que está delante del arquito. ¿Ven? Delante del arco está el 17. Cuento los lugares que están después de la coma, que son 4 lugares. De los 4 lugares, 2 se repiten, el 9 y el 6, por eso van 9, 9. Y los que no se repiten son el 7 y el 1, por eso va 0, 0. Sí, o sea que yo cuento los lugares de atrás para adelante. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Bueno. Ese sería lo que yo quiero que ustedes sepan para pasar. ¿Sí? Eso es lo que voy a agregar ahora ahí a la clase. Se lo voy a agregar acá al último, así ya les queda y después va a estar el video. Así que, bueno, chicos, mañana los espero a todos en el instituto. Vayan todos. Vamos a tener geometría. ¿Sí? Nos vemos mañana, chicos, entonces. Ahí les subo esto y vean lo que queda en el aula. Hasta mañana, chicos. Chao, profe, hasta mañana. Nos vemos, profe. Mañana, profe.